Les traemos una iniciativa en la que les pedimos algo muy sencillo, pero que a la vez soy consciente de que en muchas ocasiones es demasiado complicado. Les pedimos que nos sentemos a hablar sobre dependencia, que decidamos entre todos qué queremos ser de mayor, que nos sentemos a estudiar las necesidades de la dependencia de las próximas décadas, que detallemos las necesidades de infraestructuras en nuestra región en función del tipo de atención a la dependencia que queremos, del tipo de residencia, de su tamaño o de su implantación al territorio. Y que lo hagamos, además, otorgando estabilidad presupuestaria al sector a través de la creación de una estrategia que emane del Parlamento de Cantabria, que emane del consenso de los grupos parlamentarios y que, por tanto, perviva en el tiempo más allá de los procesos electorales o de los posibles cambios de gobierno. Una estrategia orientada a hacer frente al reto de la atención a la dependencia de la generación del baby boom y que hemos denominado Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040. Por tanto, hoy Vox les presenta una iniciativa que pone en el foco un problema que exige soluciones estratégicas, soluciones de Estado y no de partidos. Y lo hacemos porque tenemos la obligación moral y la necesidad real de adelantarnos al envejecimiento de nuestra población, de generar las condiciones adecuadas para lograr una solución definitiva a un problema lento pero inexorable, como va a ser la atención a nuestros dependientes en las próximas décadas. La semana pasada me referí de forma somera a las cifras actuales de la dependencia en Cantabria. Según los datos estadísticos del propio Gobierno regional, actualizados a este mismo mes de marzo, Cantabria tiene una población de 589.662 habitantes, de los cuales 21.575 tienen algún grado de dependencia. 8.096 son hombres y 13.479 mujeres. Esto supone que directamente el 4% de la población total de Cantabria tiene algún grado de dependencia que merece la atención de la Administración para poder desarrollarse. Pero si tomamos los datos del estudio realizado por la Fundación Economía y Salud, se estima que en 2040 la población dependiente en Cantabria supondrá las 32.000 personas y que la población total de Cantabria con más de 65 años supondrá el 31% de la población total. Cifras que suponen un incremento del 50% respecto de las cifras actuales de dependencia. Y es este volumen, señorías, el que nos debe obligar a empezar a tomar medidas consensuadas que eviten el colapso de nuestro sector de la dependencia cuando la generación del baby boom, que ya se está jubilando, tenga un mayor impacto, que se estima en el horizonte de 2040. La semana pasada la consejera nos habló de que se está licitando un estudio de necesidades a largo plazo, pero desde Vox no coincidimos con ese anuncio. Licitar un estudio que tiene 12 meses de ejecución, que entrará en los presupuestos de Cantabria como mínimo en 2027 y que su horizonte es el de 2030, puede que nos dé una visión ajustada de la situación actual, pero en ningún caso, y repito, en ningún caso puede adelantarse a lo que inexorablemente va a ocurrir en Cantabria en la década de 2040, que es el objetivo de esta iniciativa. Además, tenemos que reflexionar sobre la situación actual de la dependencia en Cantabria. La semana pasada le reconocí que se había avanzado mucho en materia de dependencia en las últimas décadas, en parte debido a una mayor concienciación social y en parte debido a la necesidad real de afrontar el incremento de la esperanza de vida de los españoles. Pero eso no significa que se hayan realizado todos los deberes, porque también debemos de ser conscientes de que la pandemia del COVID frenó, por los motivos que tristemente conocemos todos, el incremento en la demanda de las plazas de dependencia. Y, por lo tanto, que en situación normal, si no hubiera ocurrido esa tragedia, ahora no estaríamos en condiciones de cubrir las necesidades del sector
como las estamos cubriendo. Pero esa tragedia, gracias a Dios, terminó y debemos adelantarnos a un problema que, como antes comenté, es inexorable y al que todavía tenemos tiempo para responder de forma adecuada. Y de la misma forma que hace 20 años los centros de día eran casi desconocidos en la dependencia, mientras que hoy en día son un pilar fundamental en esa estrategia de atención a nuestros dependientes y, sobre todo, a sus familias, tenemos que poder adelantarnos y diseñar nuevas herramientas sociales que, al igual que lo que ocurrió con los centros de día, nos permitan ofrecer nuevas soluciones eficientes a las dificultades de nuestros dependientes. La atención domiciliaria también ha tenido un salto cualitativo importante y necesitamos que el tercer componente de la estrategia de dependencia, como es la atención en las residencias de Cantabria, dé un salto cuantitativo que permita, en el horizonte de 2040, poder hacer frente a las necesidades de la sociedad de Cantabria. Y para eso, señorías, se requiere planificación, estrategia e inversión. Y les hablo de inversión y no de financiación adecuada, porque, como ya expliqué la semana pasada, para Vox invertir en dependencia es eso mismo, invertir. Pero no ya porque consideremos importante el retorno económico que genera cada euro invertido, que lo tiene en todos los aspectos, desde la generación de empleo hasta la recaudación de impuestos por parte de las distintas administraciones, sino porque, por la inversión que supone a nuestra sociedad, tener la certeza de que podemos ayudar a aquellos que durante toda su vida ayudaron a construir España, ayudaron a nuestro estado de bienestar y a los que ahora se les reconoce su esfuerzo. Y para ello es fundamental que la actitud del Gobierno nacional sea la de lealtad institucional y la de cumplimiento de los compromisos y acuerdos firmados. Pero ahora, señorías, no es momento de valorar lo que hacen terceros ni su nivel de compromiso. Es momento, como les indicaba al principio, de llegar a acuerdos y de decidir entre todos qué queremos ser de mayor en materia de dependencia, de sentarnos a estudiar las necesidades de la dependencia de las próximas décadas, de detallar las necesidades de infraestructuras en nuestra región y de otorgar estabilidad presupuestaria al sector a través de la creación de una estrategia que emane del consenso de los grupos parlamentarios y que, por tanto, perviva en el tiempo más allá de los procesos electorales o de los posibles cambios de gobierno. Una estrategia orientada a hacer frente al reto de la atención a la dependencia de la generación del baby boom y que hemos denominado, como indicaba al principio, Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040. Como les indicaba, una cuestión de Estado, de región y no de partidos. Muchas gracias. Intervención. El sector de la dependencia necesita certidumbre. Necesita saber qué modelo de instalación consideramos óptimo para atender a nuestros dependientes. Necesita conocer qué tipo de localización o distribución territorial consideramos óptima para que las instalaciones ayuden a fijar población. Necesita conocer el marco financiero en el que se delimitará el valor de las plazas concertadas y necesita conocer si vamos a avanzar en la reducción de la brecha financiera que a día de hoy existen entre entidades públicas, fundaciones y empresas privadas. Y todo ello desde la certeza de que el dinero destinado a dependencia es una inversión. Fíjense, cada 1.000 plazas creadas en nuestras residencias implica una inversión privada de 60 millones de euros. Genera 540 empleos directos y 220 indirectos. Ayuda a la recaudación del IVA, del IRPF y también los ingresos de los ayuntamientos. Reduce directamente la tasa de paro, dadas las características y el perfil de las necesidades laborales del sector. Y, lo más importante, ofrece a nuestros dependientes y sus familias una tranquilidad de futuro. Y todo ello sin hablar de los beneficios que se pueden generar a través de estrategias económicas en torno de lo que se conoce como Silver Economy, donde Cantabria puede tener una gran fortaleza. Agradezco el apoyo a los grupos parlamentarios que con su voto dicen sí a iniciar un proceso de diálogo,
de trabajo, de mucho trabajo, de consenso y esperanza. Un plan, señor Liz, que se va a desarrollar a través del Parlamento de Cantabria con el consenso de los grupos parlamentarios y no exclusivamente desarrollado por un Gobierno sin consenso, que es lo que ustedes plantearon la semana pasada. Un consenso, además, que evidentemente tendrá que ir de la mano de los protagonistas del sector, tanto de las empresas implicadas como de los trabajadores y de los propios usuarios. Lo que vamos a aprobar hoy, señorías, no es el final de nada, no es la conclusión de ninguna iniciativa, sino el principio de mucho. Es el principio del futuro de la dependencia de Cantabria y, por tanto, les agradezco enormemente el sentido del voto. Muchas gracias.